Señores, estamos de regreso y qué bueno que continúan con nosotros porque ya nos está acompañando nuestro amigo, colega, comunicador Eduardo Martínez y analista político a quien damos la bienvenida a este espacio que es su casa, ¿no? Así Bienvenido, es. Eduardo. Bueno, un placer compartir contigo, Aridia, y con los demás compañeros de panel y de manera fundamental con la audiencia de Ecotendencia a través de esta plataforma comunicacional Diario Eco, que cada día sigue haciéndose eco en todo lo que es el territorio nacional conforme a las coberturas. Aprovecho para felicitarles, coberturas muy oportunas, muy amplias, de los hechos que verdaderamente los dominicanos queremos estar al tanto. Así que aquí estamos. Gracias, Eduardo. Eduardo, hoy vamos a hablar de diferentes temas, pero vamos a seguir con este asunto de la discoteca, de la tragedia que ocurrió en YEC-C. Hoy se cumple un mes luego de este colapso que dejó al menos 233 muertos y cientos de heridos. Se dice muchas cosas, que se está ocultando información, que no se está diciendo la verdad. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema? Mira, lo que te pudiera decir al respecto es que al igual que tú, al igual que todos los dominicanos, estamos expectantes en torno a lo que es la investigación que se está realizando por el Ministerio Público y vamos a esperar cuáles son pues los resultados de esta investigación, que no obstante a que no podemos pasar por alto u omitir de que hay lo que conocemos en términos jurídicos como un homicidio involuntario. Se sabe sobre quién recae, presumiblemente, pero, señores, recordemos que no obstante a lo que se pueda entender que es, lo que verdaderamente confirma que hay un responsable de un hecho, de un acontecimiento, son las pruebas, son las investigaciones. Entonces hay que esperar cuál es el resultado. Veo oportuno que el Ministerio Público haya, si se quiere, pues incautado el lugar, me imagino que para hacer un peritaje mucho más profundo respecto a las ruinas de lo que se conoció en su momento como el YEC-C, pero te puedo decir que en resumida, mi valoración al respecto es que hay que esperar que la parte competente, que en este caso es el Ministerio Público, pues termine la investigación, termine la evaluación y obviamente pueda dar con él o los responsables, porque puede que eso no solamente se limite a una sola persona, ya sea una entidad física, comercial, es lo que yo entiendo al respecto. El propietario Antonio Espaillat dio una entrevista. ¿Considera usted que fue prudente salir luego de varios días de esta desgracia? Mira, yo creo que Antonio Espaillat con esta entrevista era necesaria, muy necesaria. Si bien es cierto que algunos esperaban que esta entrevista, comparecencia o dirigirse a la nación debió realizarse días antes, yo, conforme a ese planteamiento que tienen algunos, yo difiero, porque cuando hay mucho ruido, por decirlo de alguna manera, tipificamente hablando, ilustrativamente hablando, pues obviamente las voces no se escuchan. O sea, cuando hablo de ruido, repito, estoy hablando en términos ilustrativos, dolor, que es lo primero. Claro. Había muchas emociones en torno a lo que es la tragedia y en su momento no era oportuno, como bien decía Antonio Espaillat, él mismo indicó de que le fue recomendado, no obstante a que tenía la intención, cito sus palabras, de comparecer en el lugar, pues no se presentó porque, señores, era un riesgo para él presentarse, como para cualquier persona. En eso estamos de acuerdo. Imagínate, más de 230 y pico personas muertas, y en ese momento creo que se conocían mucho menos, pero puede ser hasta un perro, por decir algo, que se muera si se presume que es a causa de alguien. Ese alguien no va a estar cercano
a ese allegado, a esa mascota en este caso, porque sabe que eso va a representar pues un riesgo para sí mismo. O sea que lo que te quiero decir en conclusión, que era necesaria su declaración. Vamos a dejar ese tema ya que nosotros lo abordamos bastante. Vamos a hablar de política. Vamos a hablar de todo, no vamos a cortar de la nada. ley de libertad de expresión y medios digitales que ha introducido el Poder Ejecutivo en el Senado. Mira, qué bueno que tú tocas ese tema. Yo ayer y hoy en la mañana en diferentes plataformas estuve dando mi valoración al respecto. Miren, el que no ha leído, no ha estudiado la pieza que yo me aguardé de externar una valoración al respecto hasta tanto leer, hasta tanto evaluar un poco más a profundidad. Y es por eso, o hago este señalamiento, porque hay muchos que de manera alegre, extemporánea, sin conocimiento de causa, han externado valoraciones que a mi juicio están infundadas. Voy al punto. Miren, decir que esta ley va a coartar la libre expresión es un absurdo olímpico. ¿Por qué? Porque cada uno de los artículos contemplados en la actualización, porque es una actualización de la ley 63-02, si no me equivoco, esto lo que verdaderamente viene es a resguardar, garantizar y regular, ¿por qué no?, la libre expresión a través de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque en República Dominicana, a través de los medios de comunicación, se ha evidenciado la tarea, la práctica, la mala práctica de los que yo he denominado sicarios de la moral. Hay personas en República Dominicana, en el área política, empresarial sobre todo, que han sido objeto de tergiversación, manipulación y hasta extorsión a través de una persona que goza del favor que nosotros ahora mismo gozamos de dirigirnos a una audiencia a través de los micrófonos para dañar la moral de alguien. Le voy a citar un caso muy reciente. Hay un colega nuestro, el comunicador Virgilio Félix, externó una denuncia de que el director o administrador general de la distribuidora Edesur estaba cumpliendo o está cumpliendo una dualidad de funciones, tanto como administrador de Edesur como asesor también de Punta Catalina. Eso es un conflicto de interés mayúsculo, independientemente a que él mismo no perciba salario como administrador de Edesur. Cuando Virgilio Félix externó estas palabras, la esposa del administrador, cito, José Luis Actis, prácticamente lo imputó a Virgilio Félix. ¿Y qué pasó en el día de hoy, hace unas horas? Tuvo que retractarse. ¿Por qué? Porque Virgilio Félix no habló de manera infundada. Entonces, ¿a qué viene la ley con la actualización? En algunos aspectos, porque hay otros que hay que verificarlos, ¿eh? Vamos a estar claros. Ahora, con lo que yo sí estoy de acuerdo con la actualización, es que tú a través de un micrófono no puedas alegremente hablar de Wenzel, hablar de Aridia, hablar de Adonis sin tener pruebas. Si tú hablas sin prueba, tú te vas a tener que abstener a las consecuencias legales que están contempladas o están contempladas en la norma. Ese es mi parecer. Yo soy partidario de esa parte. Que hay otros aspectos que hay que revisar, que hay que modificar, sí, pero ese punto hay que apoyarlo desde mi punto de vista, porque yo no estoy de acuerdo, como muchas veces ha pasado, que personas utilizan un micrófono para amenazar, para extorsionar, para manipular a otra persona, inclusive, y lo digo de manera responsable, hay comunicadores, si se le puede llamar comunicadores, que utilizan este ejercicio a cambio de favores netamente sobre la base de la extorsión, porque, ojo, la publicidad es válida. Pero una pregunta ahí en ese punto. Ella se retractó con el tema de Virgilio porque Virgilio
la emplazó que si no le iba a someter a la justicia. Correcto. Entonces, lo que quiere decir que hay mecanismos establecidos en la Constitución y las leyes para proceder en caso de difamación e injuria. Sí, claro. Para que realmente hay sanciones por difamación e injuria. Claro, entonces, pero precisamente, o sea, ¿dónde está la difamación? Y es el punto que quiero yo dejar ver. La difamación inclusive está o recayó sobre Yulisa Cruz, no sobre Virgilio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que resalto? Porque Virgilio no habló algo sin base, sin prueba. Habló con base y con prueba, y precisamente es el ejercicio comunicacional que todos los que gozamos de este privilegio debemos emular, hablar con base, con prueba, para no ser desmontado, descalificado, como esa señora pretendió. Pero usted dice que usted está de acuerdo en parte con la pieza, y le acabamos de decir que hay instrumentos en la justicia para usted proceder en caso de. Entonces, ¿para qué sentido va a tener las piezas si la justicia tiene las herramientas necesarias para tú proceder en caso de que te difamen o cualquier otro tipo de cosa? Yo te cité un punto, pero la pieza, según lo que yo pude también investigar, tiene otros aspectos en cuanto al ejercicio comunicacional. Hay algunos que verdaderamente hay que revisarlos. Hay que, si se quiere. Bueno, lo que pasa es que, mira, un medio digital que no está necesariamente regulado por la Comisión de Espectáculos Públicos, Radiofonía y demás, obviamente, una red social verdaderamente te da esa libertad de prensa o de expresión o difusión del pensamiento, y esta ley viene a regular algo que es lo que muchos hemos dicho, y es en el punto que yo entiendo que debe modificarse o debe tomarse en cuenta. Ya lo que es el manejo de la comunicación por los medios digitales ya está regulado, porque YouTube tiene normas. Por ejemplo, si tú incumples ciertas normas, tú obviamente vas a recibir una sanción. Instagram también. Exactamente, o sea, todos los medios digitales. Ahora, ¿qué es lo que busca? Y es el punto. Y agradezco tu pregunta, y es una inquietud. ¿Cuál es el punto? Que lo que nos manejamos en medios digitales, lo que entendemos es que el gobierno de turno quiere también hacer una sobreregularización o regulación más bien de la que ya está establecida en las diferentes plataformas de redes sociales. Por ejemplo, Eduardo, habla de que las autoridades pueden ordenar la eliminación de publicaciones y todo eso, pero ya hay procedimientos legales para eso. Incluso por ello existe la rectificación. Es un pleonasmo, básicamente, es una redundancia. No sé, como redundancia. Hay cosas como que yo no le veo razón de ser realmente en esta ley. No, y que ya el gobierno con esta nueva propuesta, creo que ya van 3 o 4, que se hace el intento este gobierno que exigía. ¿Tú crees, Eduardo, que lo está politizando? Bueno, pero es una realidad. ¿Tú crees que este tipo de ley puede traer, por ejemplo, reacciones igual que las de, por ejemplo, el asunto de la reforma fiscal? Bueno, ya las reacciones están ahí. Hay varios comunicadores que están haciendo un piquete, una manifestación frente al Congreso. Sí, yo lo vi, pero cabían todos en un camión de la policía. La hicieron. Sí, pero no que la hicieron, la están haciendo. Yo te quiero decir que hoy, jueves, hay personas ahí, comunicadores amigos, que están protestando en contra de eso, pero tiene que ver mucho con lo que yo decía previamente. Hay muchos comunicadores que están en contra de esa actualización, de esa norma, porque ya no van a operar a sus andanzas en medios de comunicación. Rectifícame tu nombre. Luis. Que yo empiece a divulgar un sinnúmero de cosas de Luis, o antes de divulgarla, te llame por teléfono, te mande un mensaje y te amenace, porque señores, esto corre hasta donde uno menos se puede imaginar. Y detrás de Luis puede haber una esposa, unos hijos, una familia, por no decir otras cosas, que obviamente se van a ver afectados cuando se lacera la moral de Luis. Entonces es el punto que se debe un tanto cuidar, porque eso no se veía antes. Aquí
antes no se veía, mira que yo soy de la nueva generación, pero no se veía en tiempos anteriores. No tan nuevo, usted tiene 40, hermano. No, tengo menos de 40, estoy casi ahí. Entonces, Luis está buscando compañeros, ¿qué es lo que ¿verdad? te digo? Recuérdate que los de 40 ya son los de 30 que te vienen. ¿Me entiendes? Estamos cerca. Pero bueno, es eso lo que quiero más bien enfatizar al respecto. Eduardo, también yo escuché un comunicador, porque cubrí el primer día de la protesta, diciendo que un pensamiento que me pareció muy lógico, que parte de lo que esa ley quiere es que, por ejemplo, que el gobierno lo que quiere es que, por ejemplo, que si un funcionario quiere que se rectifique algo, quiere callar una información, que no se vea como tan frontal que él manda, o sea, él mismo a quitar la publicación, sino que eso se usaría como un mecanismo para que la gente, o sea, o lo piense dos veces, Coartar. Exacto, o que sea el INACOM, Un mecanismo, que lo haga en vez de funcionario. una intitación. Sí, porque, señores, para ustedes no es un secreto para nadie, que varios actores más bien del tren gubernamental, en este y en pasados gobiernos, en determinado momento, cuando sale una información que entiende que le afecta, han hecho esa famosa llamada telefónica, quítame eso ahí, bórrame eso ahí, cuarta eso, y vótame a Luis, y vótame a Wenzel, ¿qué ha pasado? Entonces, eso se ve de manera muy arbitraria y es muy negativo para una sociedad que aparenta ser una sociedad que está cimentada en lo que es el derecho, la institucionalidad, la libre expresión. Y sí, va en esa dirección. ¿Cuántas utopías para este país tú acabas de... Bueno, es que imagínate, de hecho, te voy a señalar algo para que tú veas que yo trato, porque si digo que soy, es una jactancia, trato de ser lo más objetivo posible. Mira, recientemente aquí, que ustedes estuvieron cubriendo, el Congreso del Derecho, de juristas, que no pude ir. Y yo, al considerar ese evento, magno evento que se realizó, y me topo con lo realizado o lo ocurrido en el día de ayer con la comunicadora conocida como Claudia Pérez, la Tora. Usted compara esa situación que pasó, que obviamente, Wenzel, nosotros no podemos ser partidario de que ningún ciudadano desobedezca al llamamiento de una instancia judicial. No podemos, no puede. O sea que por lo cual se requirió, es correcto. Ahora, esposarla, llevarla esposada, que inclusive lo que se busca es humillarla. Cuando usted compara esa situación, por ejemplo, dentro del contexto de la justicia, y considera el hecho de que uno de los principales imputados del caso Camaleón, Jochi Gómez, la jueza le da un permiso para viajar a Disney World, que señores, vamos a estar claros, Jochi Gómez lo mínimo que hizo fue ir a ese parque de diversiones, porque vamos a estar claros, sus conexiones son internacionales y muy probablemente aprovechó el momento para hacer ciertas maniobras. Cierto lobby. Exactamente, y para desviar ciertas evaluaciones, investigaciones y pruebas. Entonces, cuando usted ve esos dos episodios... Sí, pero tú estás tomando partida ya. Cuando tú dices, para desviar cierta prueba, ya tú tienes una posición concreta referente a... Presumiblemente. Sí, pero si la justicia es ciega, no podemos asumir partida de ninguno de los lados, porque por un lado estamos exigiendo que se regulen ciertos tipos, entonces por otro lado tenemos que la justicia tiene esas garantías institucionales que obviamente a los ricos les funciona muy bien, pero a los pobres tal vez no. Ya tú lo dijiste. Pero, o sea, lo que yo quiero dejar entre líneas es que está comprobado que cuando usted tiene poder, es más, me voy más lejos, las declaraciones de Jochi Gómez en semanas anteriores fueron en esa dirección. Hablando de un buen dominicano, metió cuco, metió miedo para que se le pueda flexibilizar lo que es el peso de la justicia sobre él. Por eso fue que se le dio el permiso. Y lo digo de manera responsable, porque fue lo que buscó. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque Jochi Gómez, al igual que otros, saben cómo se maneja, por no dejarlo en gobierno. Tú conoces el término establishment. Él sabe cómo se maneja todo eso y, o sea, sabe tanto que por eso fue que dio las declaraciones previamente y mira el resultado que ha conseguido y no dudes tú. Es una hipótesis, no podemos decir. Bueno, yo lo digo de manera responsable porque tengo algunos datos, obviamente, en mi mano que me pueden dar el sustento, la base para yo afirmar eso. ¿Me entiendes? O sea, yo no estoy hablando por hablar. Y te digo algo, te pronostico algo. Así como Jean Alain, así como otros casos sonoros en la justicia, ese caso de Operación Camaleón se va a quedar así, sin condenados, simple y llanamente. O sea que la justicia en República Dominicana cada día está dando señales de que va a la deriva cada día, porque no hemos tenido todavía un ejemplo contundente en la justicia dominicana. Real. Sí. Eduardo, ya mencionaste ahorita el Congreso Mundial del Derecho y uno dice, bueno, habiendo tantos problemas en el país, el tema migratorio, entre otros, se hizo tendencia, Eduardo, el abrazo de Luis Abinader y Leonel Fernández. Se dice que este podría ser una muestra de unidad y madurez política, mientras que otros consideran que viene siendo que algo se está cocinando de cara al 2028. Podría haber una alianza. Como analista político, ¿cuál es su visión de esto? ¿Cuál es su postura? Mira, en la vida nada o mayormente lo que se acontece o ocurre no se da porque sí, y mucho menos en el argot político, en la política. Dese en cuenta que Leonel Fernández no dijo absolutamente nada, ni Luis Abinader conforme a ese abrazo, porque no había nada que decir. Para buen entendedor, en este caso no hubieron palabras, pero el hecho en sí encierra un mensaje muy claro. Y yo te voy a hablar muy claro. Para mí, para Eduardo Martínez, Luis Abinader, y lo he venido diciendo, o sea que estoy siendo coherente con mis palabras, todos los pasos políticos que viene dando el presidente Luis Abinader van en la dirección que le va a devolver el favor a Leonel Fernández conforme al que éste le dio en el año 2020. ¿Por qué? Te dirá, no, eso es una hipótesis, eso es una fábula. Voy a citar algunos datos aquí muy recientes. Por ejemplo, ¿no le llama poderosamente la atención a ustedes los más recientes nombramientos que se han estado dando, que no necesariamente han recaído en dirigentes del PRM? Hable claro, la cónsul. Por ejemplo, pero por otro lado, yéndonos un poco más atrás, ¿cuáles son los dos ministerios más apetecidos por cualquier político en República Dominicana? Educación y obra pública. ¿Y en quién recayó esos nombramientos? En aliados. En aliados, o sea que no son parte del PRM, pero son personas que obedecen plenamente a Luis Abinader. ¿Por qué Luis Abinader adoptó esa medida y esa posición? Obviamente para no oxigenar a ninguno de los proyectos presidenciables. De hecho, hago un paréntesis, Luis Abinader ha demostrado ser más de lo que la gente pensaba políticamente hablando. Entonces, yo creo, en resumidas, que esto va en la dirección de mandar un mensaje claro a los presidenciables, porque los PRMistas de verdad, mis amigos PRMistas, saben que Luis Abinader no quiere correr riesgo con ninguno de los presidenciables, porque estos a su vez responden a otros objetivos, a otras inclinaciones muy diferentes a la que verdaderamente representa Luis Abinader, que de hecho, porque tú sabes que hay que tener un plan A y un plan B. El plan B
de Luis Abinader es o Raquel Peña o Yayo San Lobatón, pero ellos no son punteros. Los punteros a la elección de la candidatura son Carolina y David. Y ellos no obedecen a Luis Abinader. Entonces, ¿qué busca Luis Abinader? Busca, si se quiere, extrapolar, prolongar su liderazgo más allá del 2028, tanto en el partido, en el país y fuera del país, pero como decía un buen eslogan por ahí de un partido, tranquilo. Y esa tranquilidad no se la dan los presidenciables del PRM, a mi juicio. No, claro que no. Pero, esa forma de presentar a Carolina Mejía como la niña alcaldesa, ¿qué mensaje envía eso? Así la presentó al rey de España, la niña alcaldesa. Mira, y ahí te hablo con con manejo de información. La alcaldesa Carolina Mejía tiene muy buena relación con lo que es el poder político de España, incluyendo el rey. Fue la única que tuvo, aparte de Luis. Porque ya Carolina conoce los líderes políticos de España, el mismo rey de España, ha sido galardonada. La única dominicana, búsquenlo, no estoy inventando y no estoy yo pasando lisonja a Carolina Mejía. Entonces yo creo que eso es una chance entre Luis y el rey respecto a Carolina, porque señores, Carolina y Luis estudiaron juntos. O sea, son contemporáneos. Son personas, estudiaron lo mismo. No puede interpretarse como que la niña joven en la política, desconocimiento. La está vendiendo. Tú o sea, estás diciendo que él le está no, vendiendo. no, la que va no. Si es la niña, no es la que va. Si es la niña, no es la que va. No es la que va. Falta de Dilo tú, Luis. inexperiencia. Inexperiencia, la niña. Si los niños no tienen conocimiento de nada. Bueno, ahí que tú dices Juventud eso. o ser un Claro. tesoro, o sea, ser... Mira, te voy a decir algo. No, y ahí, no te metas para lo hondo, que estas feminazis de cualquier cosa arman un escándalo. no, me gusta. Mira, yo estaba hace poco leyendo, ahí que hablamos de niños, de juventud, ¿cómo que se llama el hijo de Peña? José Fran Peñaguaba. Peña Guava. Decía que en República Dominicana no ganan elecciones los muchachos, refiriéndose, ustedes saben a quién. Sí. No sabe. Que quien las gana es Leonel Fernández. Mira, hoy por hoy, y eso yo particularmente obviamente lo afirmo, en el 2028 se necesita, o no se necesita, el pueblo dominicano anhela y aspira a una nueva cara. O sea, todos los estudios, los análisis, las encuestas indican de que República Dominicana no quiere un presidente de la vieja era. O sea, Leonel Fernández la tiene muy difícil en estos tiempos, independientemente a que tiene una alta cuota todavía de simpatía, pero quiere una cara nueva. Es por eso que si Carolina o David lo enfrentan a un Leonel Fernández, se van de línea. Eso decían de Lula. Se van. Mira cómo Lula le salió. Pero eso decían del correísmo y tiene 3 periodos que no nos vamos a la geopolítica porque son panoramas muy diferentes, el de Leonel y el de Lula. O sea, la tasa de rechazo que tiene Leonel Fernández, increíblemente, Lula, un hombre que pasó por la cárcel, no la tenía. Brother, por eso ganó, señores. Acuérdate que Hipólito en el 2004 salió con un 6 y en el 2012 no fue presidente porque dijo que iba a trancar a Félix Bautista, si no hubiera sido él el presidente. O sea, lo que el jueves recibieron a Cristo como un rey, el domingo lo estaban crucificando. Este pueblo es loco. Qué bueno que tú citas esto, porque precisamente, ¿qué posición tiene Luis Abinader hoy en día? El tercer presidente mejor valorado de toda la región. Ahora, hay algo en la cual los PRMistas se están perdiendo y están pasando por alto. No hay 28 sin un buen gobierno de Luis Abinader. Claro. No. O sea, lo correlaciona a eso que tú acabas de decir. Si bien es cierto que Luis Abinader está posicionado, si en los 3 años de gobierno que le quedan no hace un buen gobierno, ni Carolina ni David, porque esa es la base que va a sustentar cualquier candidatura PRMista.
realmente es así, porque ¿qué garantía va a tener la población de que otro miembro del PRM hará una buena gestión si no hay un buen precedente? Entonces sí, el 28 será determinante, el gobierno que haga Luis Abinader en este último cuatrienio será determinante para los comicios del 28 realmente. Definitivamente, o sea, no hay manera de que se pueda... está politizando el tema de migración, lo está utilizando el gobierno para posicionarse y que la población se olvide de los principales problemas que tiene el país. Mira, yo creo que no. Yo creo que no, por el hecho de que independientemente a cualquier parcela política que puede pertenecer cualquier dominicano que nos está viendo y que está aquí en esta mesa, debe reconocer de que cuando más se ha hecho respecto a lo que es la inmigración ilegal haitiana es en el gobierno de Luis Abinader. Obviamente, viéndolo desde el punto de vista estratégico, comunicacionalmente, definitivamente, y eso no es nuevo. El estratega del PLD, el brasileño, João Santana, fue un maestro en esa parte y eso se ha quedado en República Dominicana de que un tema tapa al otro y los gobiernos, no solamente en República Dominicana, en cualquier país, tienden estratégicamente a aplicarlo. Por tanto, yo entiendo que el gobierno no lo está utilizando políticamente ahora. Ahí hay un punto que es por lo cual yo entiendo que Leonel Fernández le ha rehuido como el diablo a la cruz a reunirse con el presidente Luis Abinader para tratar el tema. ¿Y cuál es el tema? ¿O cuál es el punto? Señores, si se reúne Danilo, Luis Abinader e Hipólito Mejía, todos ellos están desactivados constitucionalmente para aspirar. El único que está hábil es Leonel Fernández. Entonces, ¿qué es lo que te quiero dejar entrever entre líneas? El tema migratorio representa ser una muy alta factura política, para no solamente en República Dominicana, vamos a estar claros, sino en la comunidad internacional que tiene su pretensión de la unión de la isla y que obviamente quieren que nosotros carguemos con ese muerto, hablando ilustrativamente, que es Haití. Entonces, ¿qué es lo que piensa Leonel? Que no se puede, en primer lugar, hablando en dominicano, calentar con los dominicanos, pero tampoco fuera. Ese es el punto. Ese es el punto que eso es lo que él está buscando básicamente. Yo, respecto a eso que dice Luis, yo no creo que el tema de migración esté siendo usado para ocultar otros problemas, sino todo por el contrario. El tema de inmigración es uno de los principales temas del país, tema nación, tema que afecta a la población y sí está tratando de ser tapado con otros temas. Por ejemplo, de manera particular, muy particular, yo entiendo que el Poder Ejecutivo sabe que esa ley de la libre expresión no va para ningún lado. Eso es una pieza muerta que no la van a dejar pasar. Es difícil, tal cual como está que la aprueben. Pero él la quiso introducir porque necesita ruido, porque no aguanta más otra presión como la que le hizo la antigua orden con esa marcha en Friusa. Entonces necesita estar lanzando cortinas de humo y me voy más allá. Esto tiene que ver de que con las autoridades, el apresamiento de la Tora de ayer, un ruido. Sí. Yo no... Tampoco descarto que eso sea otro ruido del gobierno, porque aquí sabemos que se bajan órdenes. O sea, los gobiernos, puede ser, decía yo ahorita, usan las fuñidas cortinas de humo. Hay alguien que dice que el poder es para usarse. Así es. Y aquí saben muy bien utilizarlo, y eso es lo que hace el gobierno. Esa marcha en Friusa, la marcha que se hizo aquí, que no tuvo tanta connotación por el tema de la tragedia, pero sí la tuvo, y otros factores que influyeron, lamentablemente tambaleó al gobierno, les guste o no, y no aguantan esa presión, no la aguantan. Entonces necesitan con qué buscar, con qué disipar esa intención, pero no lo van a lograr porque aquí hay un sentimiento patriótico muy grande, y cuando ellos bajen la guardia, ellos están mandando todos los días notas de prensa con datos que no sabemos si son reales, porque yo aquí en las autoridades de este país no creo con las vendas puestas, lamentablemente, porque es que nos han mal acostumbrado. Es posible que sí, que estén haciendo un trabajo y vemos que se están haciendo operativos, pero también es cierto que la mafia en la frontera no ha sido controlada, aunque ellos digan lo contrario, porque hasta que ellos no hagan un saneamiento en sus instituciones, lamentablemente no vamos a tener solución. Van a cancelar el Estado completo. Antes traer un haitiano, pero que establezcan sanciones. De allá aquí costaba
primero costaba 15,000, después subió a 18,000. No, ahora la tarifa aumentó. Después No, me subió imagino que a sí. 20,000 y ahora a 35 recientemente de que está, ¿no? 30,000 pesos dio un amigo mío para que le trajeran un empleado que se le llevaron. Entonces, los seres humanos como mercancía es lo que Increíble. estamos viendo en este proceso de migración lamentable. Mira, ahí yo quiero agregar a eso que decía Aridia lo siguiente. Si bien es cierto que esa manifestación que se dio en Friusa despertó la nación respecto a la inmigración ilegal haitiana, el gobierno, de manera muy sabia, en un cierto sentido y un alto grado de porcentaje, ha desmontado esa parte de la manifestación, porque ya ese mito de que en Friusa nadie entraba ya se desmontó, porque no solamente entraron e incautaron, sino que también eliminaron un sinnúmero de viviendas improvisadas. Sí, dio respuesta. Entonces ya no hay forma de decir, no, que en Friusa, que una Pero fue una comunidad... reacción, Eduardo, fue Claro, una reacción. definitivamente. Pero te voy a decir algo, por si tú no lo manejas. Atención país, atención República Dominicana. Mira, hay una teoría que corre y está corriendo por ahí, me voy a atrever a decirla. Se dice que el permitir esa manifestación en Friusa fue tomada de objeto o de excusa para hacer lo que el gobierno hizo a través de los cuerpos castrenses en Friusa y en Matamosquitos, para que no se vea como un atropello ante la comunidad internacional, porque desen cuenta que ningún país de la comunidad internacional específicamente u organismo ha podido señalar de manera negativa esa medida. ¿Por qué? Porque todo país tiene derecho a aplicar su ley migratoria. Y me voy más lejos, por si tú no manejas esta información. Se dice que verdaderamente, ahí que tú hablabas de un tema, pone el otro estratégicamente por el gobierno. Se dice que el principal patrocinador de la antigua orden es precisamente el gobierno. Para poder de alguna manera u otra poner un tema, ese tema, y encubrir otros temas. O sea, que no te sorprendas que eso sea cierto. El gobierno ha manejado de manera muy estratégica y sabia el tema migratorio, pero como bien tú decías, Luis, el problema está en la frontera, y yo soy de los que aboga porque se construya lo que yo denomino un muro económico del lado de Haití. ¿En qué consiste? En lo que en su momento, supongo yo, pretendió el expresidente Fernández cuando le construyó una biblioteca en la República de Haití para que estudien en Haití. Una universidad, perdón. Entonces, cuando hablo de ese muro económico, ahí hay una zona franca famosa, que ahora no recuerdo el nombre, hubo un percance, de hecho. El gobierno de Luis Abinader, cualquier presidente dominicano, para no decir Luis Abinader, debe procurar de que se instalen empresas, industrias en la frontera de Haití, del lado de Haití, para que lo que es la necesidad de los haitianos merme. Porque ¿saben algo? El hambre, no hay verja, no hay muro, no hay medidas de gobierno que los pueda detener. Eduardo. Pero no solo el hambre, es que en Haití también están matando a la gente, violando a las mujeres, a las niñas. O sea, no es solo el hambre. Y la gente, cuando se ve en situaciones que puede morir, obviamente el cuerpo tiene mecanismo de autodefensa, salir para donde pueda. ¿Y tú no has pensado que esas bandas que están haciendo todo eso en Haití es para provocar precisamente lo que se está dando, para que se vea como por inercia, por naturaleza? Porque si en un lugar están matando gente, por decirlo así generalmente, usted no se va a quedar ahí. No. Usted va a querer ir a un lugar más seguro. Entonces, ¿cuál es la excusa? No, los haitianos están manifestando, experimentando un éxodo masivo como nunca antes, sin precedentes,
hacia República Dominicana porque las bandas. O sea, la excusa ahora son las bandas. Yo creo que todo movimiento que va en esa dirección es patrocinado, señores. Eso no es porque... No. sí. Pero hay que ver claro, o sea, la intervención internacional liderada por Kenia, eso es la ONU, por ejemplo. ¿En qué se quedó ¿qué ha eso? hecho? ¿En qué se ha quedado? Ah, qué bueno. Kenia fue que un país pobre fue que tuvo que salir al frente y decir nosotros lideramos la misión con sus soldados, Que no ha dado con pocos resultados, Pero había que tienen patrocinarlos. recursos, con pocos exacto. recursos, o sea, no ha habido una intención real de parte de los organismos internacionales de solucionar el Porque problema de Haití. estratégicamente Haití nos representa los intereses. Porque en Ucrania se han quemado más de 50 mil millones de dólares. Porque dentro de los intereses geopolíticos, Ucrania es fundamental. La zona franca, Para la creo que se economía, llama claro, la zona claro que franca de Genovi. Bueno, esa misma. Senoví. No es Genovi, es la zona de Codevi. La zona franca de Codevi. Y yo tengo amigos allá en Haití y me dicen que cada grupo económico, cada partido político respalda una de esas bandas, que las bandas son Sí. representaciones de las estructuras de poder que fueron desplazadas con la caída o golpe de Estado que en un momento determinado patrocinó el gobierno de los Estados Unidos a Jean Beltrán Aristide. Eduardo, entonces dice que circula esa teoría de que Sí. el gobierno está financiando a la antigua orden. Entonces, podemos decir que se descarta el rumor de que detrás de esas marchas que hace este organismo, esta entidad, haya fines políticos detrás. Mira, nada es descartable, como bien tú apuntabas sobre la base de lo que yo externé, eso es una teoría, como igualmente hay otra teoría de que es, como es normal, la oposición que está Detrás. patrocinando, porque, señores, la antigua orden, si bien es cierto que tiene un objetivo diferente, es una analogía de la Marcha Verde. Es lo mismo, o sea, es buscando un tema que una a la sociedad dominicana en contra del gobierno del turno. En su momento era la corrupción, ahora es la inmigración ilegal haitiana. Sí, pero un de orden ahí, Eduardo. No necesariamente, mi estimada Jennifer, los cabezas de la Marcha Verde se dan cuenta quiénes son los patrocinadores. Eso es así. Ellos pueden estar Eso es siendo así. usados Sí, en sí. sus buenas intenciones. Sí, porque sí, sí. también yo siempre he dicho esto, que los muchachos no se necesita ser profesional para tú asumir una causa, pero sin embargo los muchachos no tienen como esas capacidades manifiestas de tú ves cuando te están usando, no, porque ellos tienen buenas intenciones. Fue algo el corazón genuino, sano, sí. Fue algo genuino. sano Él está aprendiendo a manejar sobre la marcha. sobre la marcha, Ah. un tema tan sensitivo para los dominicanos como ese. O sea, pero no es que él tiene una experiencia y ahí, ojo, él tiene, atención Ángelo, tienes que tener cuidado de quién se involucra. Estoy viendo la izquierda entre comillas, porque la izquierda nada más es izquierda cuando no recibe favores, aquí en República Dominicana por lo menos. Y si dejas involucrar a personas que están descalificadas, eso va a deteriorar el objetivo que tú representas hoy en día conjuntamente a los más miembros de la antigua orden. Realmente es así, es prudente, es que él tenga cuidado, porque realmente Mucho cuidado. yo lo veo que luce un poco ingenuo, como dice Luis, no necesariamente los líderes de X organizaciones pueden saber de dónde provienen los fondos, pero sí, yo me pregunto cómo está organizada la antigua orden, quién lleva la contabilidad y todo eso. Eso es realmente, eso es un asunto serio. ¿Y por qué nos compete a los comunicadores y a toda la población? Bueno, porque se ha convertido en, digamos, un frente de defensa, ¿no? Y asimismo, podría ser utilizado políticamente y obviamente nos incumbe a toda la población. Yo quiero darte un dato, Aridia. Voy a hacer un paréntesis para dar una información aquí que no sé si ustedes han tocado. Y es la siguiente. Señores, suenan tambores de guerra por la Secretaría General del PRM.
En el día de ayer se anunció la aspiración de uno nuevo. Y en este caso, ese nuevo es bastante preponderante, porque me refiero a nada más y nada menos que al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Tiene posibilidad. O sea, Alfredo Pacheco, que es un zorro político, y me atrevo a decir que comparativamente a los demás aspirantes, Gloria Reyes, el que está en autoridad portuaria, Jean Luis, y también Kelvin Cruz, que son los que abiertamente han mostrado interés, Alfredo Pacheco le lleva la milla. Le pasa el rolo, como dicen en buen dominicano. Totalmente. Ahora, ¿cuál es el punto negativo ahí que pudiera ser la manzana de la discordia? Señores, recordarán ustedes que el acuerdo entre Luis y Hipólito es: Luis maneja la presidencia del partido y Hipólito, la facción de Hipólito Mejía, la secretaría general. Pues al punto de hoy, ninguno de los antes mencionados son parte de la facción de Hipólito Mejía. Pero los que están ahora son de la facción de Hipólito los dos. Ahora. Paliza es presidente y el marido de Carolina. Paliza es el brazo ejecutor de Luis Abinader. Pero Carolina, pero yo estoy hablando ahora, cuando se vuelvan a hacer las elecciones internas en la cual la nueva dirección va a asumir esas responsabilidades opuestas, porque está más que seguro que Luis Abinader va a ser el presidente del PRM. Sí, pero Eduardo. Entonces la Secretaría General. Está en discusión. No, porque ese va a ser la primera línea de batalla entre los grupos de los candidatos Los presidenciales. islotes de poder del PRM. Pero, Alfredo Pacheco perdió 2 veces la sindicatura Del distrito. del distrito, incluso estando en el poder. Acuérdate que él hizo una campaña que yo no la vi nunca en mi vida, 24 horas, tú veías esa valla, alcalde de las 24 horas, y ni así pudo. Pero se reivindicó. ¿Sabe por qué? Claro, o sea, vuelve a ganar la diputación, presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, es que es un zorro. Estratégicamente, es más, te digo algo. Si Alfredo Pacheco verdaderamente se constituye en ser el secretario general, gana de una la sindicatura del Distrito Nacional, porque Carolina no va a volver a aspirar. No. Y el candidato que pudiera adversarlo a él, por lo menos ahora, por lo que se puede ver, porque la política es circunstancial, contrariamente hablando, que es Domingo Contreras, está totalmente desgastado. O sea, Domingo, dentro de lo que yo puedo ver, mi amigo Domingo, no es tu amigo, no. No es mi amigo, pero independientemente, es que los amigos dicen las verdades. No, pues no quiero los verdaderos amigos, ¿sí o no? No quiero amigos así. No, pero es verdad. O sea, acuérdate que yo soy Domingo y no vuelvo a aspirar. No. Acuérdate que Domingo logró la hazaña de unificarlo. La alianza se dio por Domingo está agitando. Sí, él fue. Y el bloque de oposición completo apoyó a Domingo en el Distrito Nacional. O sea que, así como Alfredo Pacheco se pudo reformular y ser un político de éxito partiendo de la ceniza, yo creo que igual de la ceniza, poniéndolo en el contexto que no yo, Domingo Contreras puede formar un bloque opositor y todo va a depender de los consensos, porque si Alfredo Pacheco pierde las internas, que se olvide de la alcaldía del Distrito Nacional. No, definitivamente. Ahora, te voy a agregar un punto solamente en ese punto, eso que tú acabas de decir brevemente. Señores, ¿quiénes determinan la elección del alcalde del Distrito Nacional? No es la circunscripción número 3, increíblemente. No, la 1 siempre. ¿Y la 1 qué? Popi. Y los Popi, aunque usted lo quiera creer o no, ahora mismo los Popi del Distrito Nacional son en un alto porcentaje PRMistas. Sí. Entonces, cuando tú pones un candidato como Domingo que no gusten los Popi, porque es prieto igual que yo, ¿me entiendes? Igual que nosotros, no gusta en la 1. Yo soy de la 1, yo vivo en la 1 y nunca he pretendido siquiera aspirar en la 1 porque obviamente no tengo chance. Porque en la 1, dime tú, yo soy de apellido sonoro. Hay que ser realista. Claro. No, pero hay precedentes. Yo estudié en una materia de geografía
me topé con un muchacho y siempre llegaba todo sudado en una bicicleta. Y resultó que sin ni un peso él fue regidor. ¿Cómo se llama este muchacho? Mario Sosa. Mario Sosa. Tú puedes comprar tu bicicleta, Eduardo. Tú has oído la canción Blanco corriendo atleta. Ay, Dios mío. Negro corriendo ratero. Mira que no me estoy minimizando. No, es la realidad que una No, radiografía. no, porque la preparación está ahí. Sí. No, claro. ¿Me entiendes? Pero es una realidad cultural en nuestra República Dominicana y social que nosotros no podemos vivir ajeno a ella. Nos Tú me vamos. vas a decir a mí, déjame decir esto nada más. No hay un candidato, me la voy a jugar, que apasione más a aquellos amantes de la política. Estoy hablando objetivamente. Yo no respondo a ningún proyecto político. Por ahora. Por ahora, es cierto. No hay un candidato que políticamente apasione más, motive más dentro del PRM que Guido Gómez Mazara. Tiene el discurso, tiene una historia, independientemente que tiene una que otras cosas que la ha podido desmontar, como el tema de Estados Unidos. Recuerden el viaje que hizo recientemente. Sí, tú lo desmontas, por eso queda en el subconsciente. Queda Félix Bautista por el tiene, daño. Félix Bautista tiene como un nuevo lugar de la Suprema Claro. Corte. Y cuando la gente ve a Félix Bautista, ¿en qué piensa? No, entonces al punto que voy en conclusión es que un candidato potable que mucha gente quisiera, pero tú sabes, socialmente, dime. Entonces, Eduardo, para concluir, somos racistas. Wow, qué cierre. Me la ha puesto fuerte, Aridia, tú con Juégatela ya eso. que dijiste ahorita. Mira, juégatela. nosotros, políticamente correcto, Políticamente somos hablando. clasistas. Sí. Lo voy a dejar hasta ahí. Ese hombre, Dios mío, tiene un manejo, Dios mío, a otro nivel. Señores, lo cierto es que con Eduardo no hay manera de concluir y que no se queden cosas pendientes, temas por abordar. Entonces, le vamos a dejar la invitación abierta para Claro que que sí. vuelva Porque se a quedó otro Faride, programa. pero para Para la que entrevista. vuelva a otro programa, sí, para que... Es una excusa para que vuelva, para que continuemos hablando. Vamos Claro a que pedirlo sí. por el día de hoy. Ustedes no se vayan, que volvemos con más contenido. Eduardo, gracias por habernos Bueno, acompañado. el gracias día a de hoy. ustedes, ha sido más que un placer. Les auguro más éxito del que tienen y aquellos que están ahí en sintonía, sigan con la programación de esta plataforma Diario Eco. Un placer. Señores, volvemos en breve.